Les doy la bienvenida a un nuevo video del espacio Tutorías de Software de la Universidad Provincial de Ezeiza. En esta oportunidad vamos a continuar repasando el concepto de lo que son funciones y profundizando un poquito en lo que tiene que ver con los beneficios de utilizar funciones. Quizás hay programas que los podemos realizar sin utilizar funciones y hay otros que nos conviene más utilizar estos subprogramas para aprovechar todos los beneficios que tienen. Cuando estamos utilizando funciones, estamos reutilizando código, estamos haciendo programas modulares, estamos elaborando software y código que tiene una facilidad para identificar y corregir errores, que es más prolijo, que es más fácil de leer, que lo podemos comprender con una mayor facilidad y es software escalable. Pero bueno, ¿de qué se trata todo esto que parece medio raro? Vamos a ir desglosando un poquito cada uno de los beneficios. En primer lugar, reutilización de código se refiere a que yo con una función puedo trasladar una determinada funcionalidad, valga la redundancia, de ese programa a otro. Entonces, por ejemplo, si tengo que calcular el área de un triángulo en un determinado programa y después tengo otro programa en donde también tengo que calcular el área de un triángulo, bueno, quizás yo pueda separar esa funcionalidad en una función específica, en un subprograma específico, y entonces yo ya puedo reutilizar esa función para muchos programas en donde tenga que hacer exactamente lo mismo, que sea calcular el área de un triángulo. También me permite realizar programas modulares. Esto quiere decir que yo puedo separar el programa en distintos módulos o en distintas partes y luego unirlas. Pero estos módulos los puedo separar en base a diferentes funciones. Esto obviamente me va a permitir identificar y corregir errores más fácilmente, porque en vez de tener todo un código seguido uno abajo del otro, ¿no? Una línea tras línea tras línea en la función main, lo voy a tener separado en diversas funciones. Por lo tanto, a la hora de identificar un error, solamente voy a tener que dirigirme a la función en donde se encuentra ese error. Obviamente también me permite un código más prolijo, más fácil de leer, más fácil de comprender, porque si yo quiero modificar una determinada funcionalidad de ese programa, simplemente voy a tener que buscar la función que quiero modificar y no estar buscando línea por línea dentro de una función sola como lo es el main. Y bueno, esto me permite tener un software que sea escalable, es decir, que yo pueda después ir modificándolo e incrementando sus funcionalidades poco a poco a través de todo lo que vimos anteriormente. Reutilización del código, programas modulares, más fácil para identificar errores, código más prolijo. Eso me permite hacer software que sea escalable, que sea posible ir agrandándolo, ir creciendo a medida que pasa el tiempo. Pero vamos a ver un ejemplo de estos beneficios con un ejercicio práctico. El ejercicio dice lo siguiente: realizar un programa que calcule el sueldo neto sabiendo que una determinada empresa paga un sueldo básico, ¿no?, de 30.000 pesos, se le suman 2.000 pesos por año de antigüedad y se descuenta 1.000 por cada falta y se le otorga un bono de 2.000 si no faltó ningún día en ese mes. Después también tenemos que calcular los días de vacaciones que le corresponden según la antigüedad, sabiendo que si es menor a 3 años la antigüedad le corresponde 15 días, entre 3 y 5 21 días y más de 5 años un mes. Al finalizar, ¿no?, el cálculo de todo esto, debemos informar al empleado le corresponde un sueldo de tanta plata y tantos días de vacaciones. Bien, vamos a hacer primero este programa sin usar funciones y después usando funciones. Vamos a comenzar aquí, yo tengo el main. Bueno, obviamente lo que yo necesito acá es la cantidad de años de antigüedad de ese empleado, que lo voy a solicitar por teclado. Y lo que necesito también son la cantidad de días que faltó. Con esos dos datos yo puedo calcular el sueldo y puedo calcular los días de vacaciones. Entonces, aquí le voy a pedir al usuario, bueno, primero voy a hacer un printf que diga ingrese los años de antigüedad. Dos puntos. Y aquí voy a hacer un scanf que va a ser un % de los años, ¿no? Y acá voy a poner
Voy a guardar justamente la antigüedad. Ahora voy a crear una variable aquí que sea int antigüedad. Después, seguramente te haga hacer otro printf diciéndole al usuario ingrese los días los días que faltó. O mejor dicho, ingrese la cantidad de faltas, que esto va a ser en días, ¿no? Así queda un poquito más claro. Y después aquí vamos a hacer un scanf de un %d, ya que son números enteros los días. Y aquí podemos poner cantidad de faltas. Y bueno, aquí vamos a crear la variable int cantidad de faltas. Muy bien. Aquí voy a agregar un /n y aquí también voy a agregar un /n. Y entonces si yo ejecuto este programa, me va a decir ingrese los años de antigüedad. Vamos a ponerle 3. La cantidad de faltas que está en días, entonces vamos a ponerle 1. Bueno, el programa no va a hacer nada más, porque por ahora lo único que estoy haciendo es pedir que ingrese esos datos y nada más. Luego de esto, aquí sí voy a empezar a trabajar con esos datos. Lo primero que tengo que hacer es calcular el sueldo neto. ¿Cómo calculo el sueldo neto? Bueno, aquí me lo da. Dice, el sueldo básico que paga la empresa es de 30.000. Se le suman 2.000 por año de antigüedad. O sea que yo tengo que multiplicar 2.000 pesos por la cantidad de años de antigüedad. Se descuentan 1.000 por cada falta. O sea que tengo que multiplicar 1.000 por los días que faltaron. Y se otorga un bono de 2.000 si no faltó ningún día en ese mes. Bien, vamos a ir desglosando esto entonces. Primero necesito tener una variable donde voy a almacenar ese sueldo neto. Vamos a hacer un int, ¿sí? Sueldo neto. Bien. Entonces, sueldo neto. Vamos a empezar a calcularlo abajo, ¿no? De los printf y de los scanf. Sueldo neto. ¿A qué va a ser igual? A 30.000, que es el sueldo básico, y a eso ahora le vamos a tener que empezar a sumar y a restar cosas en base a esto. Dice, se suman 2.000 por año de antigüedad. Uy, perdón, me fui. Se le suman 2.000 pesos por año de antigüedad. Por lo tanto, a esos 30.000 le voy a tener que sumar 2.000 por la antigüedad. Muy bien. O sea, si ya tiene un año de antigüedad son 2.000, si ya tiene 2 años de antigüedad son 4.000 que se le suman a estos 30.000. Y le voy a tener que restar, ¿qué le voy a tener que restar? 1.000 por cada falta. O sea, menos 1.000 por la cantidad de faltas. Pero aquí hay un problema, y aquí viene el primer problema, y es el siguiente, dice que se le otorga un bono de 2.000, o sea, al contrario, no se le resta, sino que se le suma un bono de 2.000 si no faltó ningún día de ese mes. Por lo tanto, esto lo voy a tener que hacer aparte, ¿sí? Porque tengo que tomar una decisión antes de restarle esto. Tengo que tomar la decisión si le resto o le sumo. Por lo tanto, aquí voy a crear otra variable para guardarme eso que le voy a sumar o restar en base a las faltas, que va a ser bono de asistencia, vamos a ponerlo. ¿No? Bien, entonces, si la cantidad de faltas es 0, entonces bono de asistencia va a ser igual a 2.000. Si no, bono de asistencia va a ser igual a 0. ¿Sí? Si se quiere. Entonces, yo a eso le voy a restar 1.000 por la cantidad de faltas, que si es 0 le restaré 0, pero además le voy a sumar el bono de asistencias. ¿Sí? Muy bien.
Esto quedó como un poco largo, ¿no? Podríamos quizás separarlo en más variables. Pero bueno, yo por ahora lo voy a dejar así. Lo importante es que se entienda. Aquí estoy creando una variable donde voy a guardar el bono de asistencia, que si la cantidad de faltas es 0 va a ser de 2000 y si no el bono de asistencia va a ser de 0 pesos. ¿Sí? Y a eso le voy a restar 1000 pesos por la cantidad de faltas que tenga, que si tiene 0 faltas va a ser 0 pesos, no le voy a restar nada. Y le voy a sumar el bono de asistencia, que si es 0 faltas van a ser 2000 pesos. Entonces el sueldo neto va a ser 30.000 más 2.000 por los años de antigüedad, menos 1.000 por la cantidad de faltas, más el bono de asistencia. Esto es una forma de resolverlo, se puede resolver de otra forma. Yo este mismo bono de asistencia puede hacer que sea negativo también, y simplemente sumar bono de asistencia, y si la falta es mayor a 0, digo que bono de asistencia es menos 1000 por la cantidad de faltas. Y esto se va a convertir en un número negativo. Entonces, por más que yo le sume el bono de asistencia, en realidad le estoy sumando un número negativo. Por lo tanto, es lo mismo que restarle. Y ahí achico un poquito la cuenta, ¿sí? Esto es otra manera de resolverlo. Va a funcionar igual. O sea, si la cantidad de falta es 0, el bono de asistencia es 2000. Si la cantidad de falta es mayor a 0, es un else, bueno, ese bono de asistencia va a ser menos 1000 pesos por la cantidad de faltas que tenga, ¿sí? Así achico un poquito toda esta línea de código. Muy bien, y ahí voy a tener el sueldo neto. Hasta acá vengo calculando el sueldo neto. Ahora, luego de esto voy a tener que hacer otro cálculo. Calculo los días de vacaciones, que es lo que me pide a continuación que haga. ¿Y cuál es la regla para calcular los días de vacaciones? Vamos a ver qué dice. Si, bueno, se calcula en base a la antigüedad. Si es menor a 3 años, le corresponde 15 días. De 3 a 5 años, le corresponde 21 días de vacaciones. Y más de 5 años, un mes. Bien. Esto simplemente lo hago con un if. Si la antigüedad es menor a 3, ¿no? Entonces, cantidad. ¿Esto lo había creado la variable? No la creé. Tengo que crear una variable que diga int cantidad de días de vacaciones. Cantidad de días vacaciones. Entonces, cantidad días vacaciones va a ser igual a 15. Esto es si la antigüedad es menor a 3. Ahora voy a tener un else if, porque va a haber otra condición más. Si la antigüedad es mayor o igual a 3 y además la antigüedad es menor o igual a 5, entonces cantidad días vacaciones va a ser igual a 21. Y voy a crear otro else if que va a decir si la antigüedad es mayor que 5, entonces cantidad días vacaciones va a ser igual a 30. Ahí está. Bien, aquí calculo los días de vacaciones y por aquí estoy calculando el sueldo neto. Ahora, al finalizar todo esto, yo lo que tengo que hacer es un printf que le informe por pantalla lo que decía acá, ¿no? Tiene que informar al empleado, le corresponde un sueldo de, o sea, al empleado le corresponde un sueldo de, y acá va a venir un porciento de, y, ¿qué más dice acá? Y tantos días de vacaciones, o sea, y porciento de días de vacaciones. Y a continuación, lo que voy a imprimir es, primero, el sueldo neto, o sea, aquí sueldo neto, y en segundo lugar, cantidad días vacaciones. Quedó como muy larga la línea de código, pero bueno, ahí quedó. Entonces al empleado le corresponde un sueldo de porciento de, que se va a reemplazar por sueldo neto, y porciento de días de vacaciones, que se va a reemplazar por cantidad de días de vacaciones. Vamos a ver si todo esto que acabamos de hacer funciona. Vamos a ejecutarlo. Ingrese los años de antigüedad. Vamos a suponer que está hace 2 años. Ahí está. Ingrese la cantidad de falta. Vamos a suponer que no faltó nunca. Asistencia perfecta.
Dice, al empleado le corresponde un sueldo de 36.000 pesos. Vamos a ver si está bien. Si tiene 2 años de antigüedad, bueno, es el básico de 30.000 más 2 años de antigüedad por 2.000 pesos son 34.000. Como no faltó nunca, el bono de asistencia tiene que ser de 2.000 más 2.000 de bono de asistencia, 36.000 es el total. Perfecto, 36. Y 15 días de vacaciones. Está bien porque 2 años, o sea, estamos acá, antigüedad menor a 3, cantidad de vacaciones 15. Vamos a probar otro ejemplo. Años de antigüedad, supongamos que está hace 7 años. Cantidad de faltas, faltó 2 días. Bien, entonces, bueno, como está hace 7 años, tengo que hacer el sueldo básico, que es 30.000, más 2.000 por 7, serían 14.000. O sea, 30.000 más 14.000, 44.000. Pero como faltó 2 días, tengo que descontarle 1.000 pesos por 2, que serían 2.000. O sea, 44.000 menos 2.000. O sea, más el bono de asistencia, pero el bono de asistencia en este caso es negativo, menos 2.000. Serían entonces 42.000, como dice acá. Y como está hace 7 años, 30 días. O sea, entraría a este último. No es menor a 3, o sea que no entra este if. No está ni siquiera entre 3 y 5, por lo tanto no entra este. Si es mayor a 5 porque es 7, entonces cantidad de vacaciones 30. Fíjense que esto está funcionando a la perfección. Ahora bien, ¿cómo podríamos hacer esto utilizando funciones y que sea un código más legible? Porque fíjense que aquí tenemos mezcladas variables, tenemos de hecho 5 variables. Tenemos mezclado calcular el sueldo con calcular los días de vacaciones, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y estaría bueno esto poder dividirlo en dos funciones. Así que vamos a ver cómo podemos hacer para dividirlo en dos funciones. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar bien cada tarea que realiza este código. En primer lugar, tenemos la primera tarea que realiza nuestro código, que es calcular el sueldo neto. ¿Sí? Entonces hasta aquí tenemos el cálculo o este bloque de código de la línea 19 a la línea 27 me realiza el cálculo del sueldo neto. ¿Sí? Primero calculo la cantidad de faltas, el bono y en base a eso el bono de asistencia y luego el sueldo neto. Entonces recordemos que los subprogramas realizaban una tarea específica, bien definida. ¿Sí? Entonces esta parte de aquí nosotros la identificamos como algo que hace una tarea bien definida, que es calcular el sueldo neto. Entonces puedo crear una función que sea calcular sueldo neto. Y veré qué parámetros le voy a pasar y qué es lo que va a devolver. Después por aquí tengo otra tarea bien definida de lo que hace este bloque de código, que es calcular los días de vacaciones. Por lo tanto, puedo tener otra función que sea calcular días de vacaciones. Así que todo este código que está aquí junto, uno abajo del otro, lo que podemos hacer es separarlos en dos funciones y luego llamar a esas funciones, ¿sí? en el lugar correspondiente. Pero en primer lugar vamos a separarlo en funciones, cada una con sus variables. Así que acá afuera del main, recordemos que las funciones se declaran afuera del main, ¿sí? O afuera de otra función, o puede estar adentro de otra. Vamos a declarar estas dos funciones. Por un lado, vamos a crear una función que sea calcular sueldo neto. Bien, ahora vamos a ver qué parámetros recibe y qué devuelve. Por eso todavía no le puse nada. Pero en primer lugar, lo que va a hacer nuestra función es calcular el sueldo neto. ¿Y cómo calculamos el sueldo neto nosotros? Bueno, aquí ya lo tenemos al código, es esto. Este es el cálculo del sueldo neto, así que me voy a copiar esto y lo voy a pegar adentro de la función. ¿Sí? Muy fácil. Ahora, para calcular el sueldo neto, evidentemente estoy necesitando la cantidad de faltas. ¿Sí? Y también estoy necesitando otra cosa que es la antigüedad de esa persona en la empresa. Con estas dos variables yo puedo calcular el sueldo neto. Por lo tanto, esta función va a necesitar dos parámetros de entrada. Uno que sea la cantidad de faltas, que obviamente va a ser un entero, cant faltas. Y otro parámetro más, que también va a ser un entero, que va a ser la antigüedad. ¿Sí? Ya estas variables no las declaro, sino que van a ser parámetros. Están aquí estas variables que yo voy a usar. ¿Sí? Bien, y con eso yo calculo el sueldo neto. Aquí voy a tener la cantidad de faltas, se las paso aquí. Bueno, lo va a evaluar en el if y me va a calcular el sueldo neto. Lo mismo con la antigüedad. ¿Sí? Bien, por lo tanto, bueno, esto vamos a ver si lo necesitamos o no. Por ahí las seguimos necesitando esas variables. Pero por otro lado, yo tengo que... Esta tarea lo que hace es calcularme los días de vacaciones.
Bueno, la puedo sacar de acá y ponerla en una nueva función. En esta todavía no devolví nada, ahora vamos a ver lo que devuelve. Que se llame calcular días de vacaciones. Bien. Y, perdón, me quedó esta llave acá enganchada. Estaba acá, ahí está. A ver, no, acá, ahí está, ahora sí. Bueno, entonces yo tengo por acá el cálculo de los días de vacaciones. ¿Qué necesito para calcular los días de vacaciones? Simplemente la antigüedad. Yo en base a la antigüedad puedo calcular los días de vacaciones. Entonces acá voy a poner int antigüedad. Ahí vamos, perfecto. Bueno, ¿qué me van a devolver estas funciones? Obviamente la que calcula el sueldo neto me va a devolver el sueldo neto, que está aquí la variable. Pero esta variable no está declarada dentro de la función. Yo la debo declarar. La tengo declarada aquí, la voy a sacar del main y la voy a poner en la función, ¿sí? Entonces acá voy a declarar la variable sueldo neto. Lo mismo va a pasar con días de vacaciones. La voy a sacar de acá y la voy a pegar en calcular día de vacaciones. También estoy usando una variable auxiliar en el caso de la función calcular sueldo neto que se llama bono asistencia. La tengo que tener declarada dentro de la función, así que la voy a sacar de acá y la voy a declarar adentro de la función calcular sueldo neto, ¿sí? Muy bien, perfecto. Ahí ya tenemos esto. Y bueno, ¿qué me va a devolver esta función calcular sueldo neto? Bueno, un entero, porque fíjense que sueldo neto en este caso es un entero. Yo lo declaré como entero para no complicarnos, ¿sí? Así que voy a hacer acá, al final de todo, un return de sueldo neto. Una vez que lo calculo, se lo devuelvo al main, a sueldo neto. Y aquí, en días de vacaciones, lo que voy a hacer es un return de cantidad días vacaciones. ¿Sí? Una vez que calculo aquí en los distintos if la cantidad de vacaciones correspondiente, lo devuelvo al main. Y entonces acá esto también va a devolver un entero, ¿sí? Porque fíjense que lo que estoy devolviendo es cantidad de vacaciones, que es una variable entera, por lo tanto esto devuelve un entero. Y lo que va a recibir es la antigüedad, ¿sí? Entonces acá me quedaron definidas dos funciones, calcular día de vacaciones y además calcular sueldo neto. ¿A qué me ayuda esto? Bueno, a tener un código mucho más legible. Yo ya sé que calcular sueldo neto está acá y calcular días de vacaciones está en este bloque de código. Entonces, si llego a tener algún error o quiero modificar algo, yo ya sé a qué parte del código tengo que ir. Tengo que ir a esta parte o en el caso de los días de vacaciones a esta parte. Y aquí en el main lo único que hago es ingresar los datos por teclado y llamar después a continuación a las funciones. Fíjense que antigüedad y cantidad de faltas, las variables quedaron aquí, porque estas variables yo las voy a usar para almacenar lo que se ingresa por teclado y luego pasársela a la función, ¿sí? Entonces, una vez que yo ingrese los años de antigüedad y una vez que ingrese la cantidad de faltas, se las voy a pasar como el argumento de las distintas funciones. Lo que voy a hacer acá es llamar a la función calcular sueldo neto. Fíjense que recibe la cantidad de faltas y recibe además, fíjense acá me lo pone, la antigüedad. ¿Hay algún problema de que las variables que yo declaré acá se llaman igual que los parámetros? No, no hay ningún problema por lo que vimos en el video anterior del ámbito de las variables. Este antigüedad y este cantidad de faltas son variables del main. Estos parámetros, ¿sí? Por más que se llamen igual, estos parámetros, cantidad de falta y antigüedad, por más que se llamen igual, son copias de estos, ¿sí? No son los originales. Bien. Y después, a continuación, calcular días de vacaciones. Aquí lo único que me pide que le dé como insumo a la función, como entrada, es la antigüedad. Yo necesito la antigüedad para calcular los días de vacaciones. Nuevamente, no hay drama que esta variable se llame igual que el parámetro, ¿sí? Porque va a trabajar con copia las funciones. Una vez que termina, se destruye. Entonces, pido los datos de antigüedad y cantidad de falta, llamo a las dos funciones. Ahora, estas funciones me calculan, evidentemente, el sueldo neto, ¿sí? Acá se hace el cálculo, ya lo vimos cómo se hace, y me calculan también los días de vacaciones. Y después me devuelve cada una de las funciones el respectivo valor, cantidad de vacaciones y sueldo neto. Ahora, ¿qué pasa si yo acá no los capturo en el mail? Bueno, en el main se van a perder. Entonces, yo debería aquí de alguna forma crear dos variables, una que se llame cantidad días vacaciones y otra que se llame sueldo neto
A ver, las nombro de la misma forma que figuran acá, ¿sí? Pero eso no quiere decir que esta variable sea la misma que esta variable, ¿sí? Esta variable cantidad de vacaciones está aquí adentro de la función y corresponde al ámbito de la función. Esta que yo nombro aquí, cantidad de vacaciones en el main, corresponde al main. Son dos espacios de memoria totalmente diferentes. La llamo igual por una cuestión de que me es más cómodo para memorizar y para después acá para ver en el programa, pero le pude haber puesto acá resultado 1 y resultado 2, ¿sí? No, eso no influye. Entonces aquí, cant días de vacaciones va a ser igual a calcular, perdón, cant día de vacaciones va a ser igual a calcular vacaciones. Ahí vamos. Y sueldo neto va a ser igual a calcular sueldo neto. Y después aquí hago un printf de sueldo neto y cant días vacaciones, ¿sí? Pero fíjense que el main se me achicó el código, es solo este código en el main. Es poquito a comparación de lo que tenía antes. Yo solamente pido los datos por teclado, después cada función hace lo suyo, la tarea que tiene que hacer, y después imprimo el resultado de esas funciones. ¿A qué me ayuda esto? A tener mucho más separado mi código. Por un lado tengo el main, en donde pido datos por teclado, llamo las funciones e imprimo. Y por otro lado tengo cada una de las funciones, esta función y esta función, que cada una va a realizar una tarea específica, y tengo el código mucho más ordenado, mucho más modular, mucho más separado. Quizás si en otro programa tengo que calcular un sueldo neto, aquí ya tengo armada la función. Me copio la función y la llamo desde otro programa y ya está, ¿sí? Bien, esto entonces debería funcionar igual si lo ejecuto, ¿sí? Bueno, me olvidé algo importante, que es antes el prototipo de la función. Recuerden que el prototipo de la función es este encabezado de cada función, copiado aquí arriba del main, sin los nombres de los parámetros. Solo especifico tipos de datos, nada más. Y punto y coma, ¿sí? De este y de, ¿cuál fue el que puse aquí? Calcular sueldo neto y cantidad, calcular días de vacaciones, aquí. ¿Sí? Esto es lo que se llama el prototipo de la función. Simplemente pongo los tipos de datos, el nombre de la función, nada más. Siempre se ponen al principio de todo, ¿sí? Abajo de este encabezado del programa van los prototipos función, después arranca el main y abajo del main las funciones que yo quiera definir, ¿sí? Bien, esto debería funcionar. Ingrese los años de antigüedad, 5. Ingrese la cantidad de faltas, 0. Bueno, le corresponden 42, bueno, 21 días de vacaciones está bien porque tiene 5 años de antigüedad, y 42.000 pesos. Veamos si está bien la cuenta de 42.000 pesos. Era el sueldo básico, que eran 30.000, más 2.000 por los años de antigüedad, 2.000 por 5 es 10.000, son 40.000, y el bono de asistencia de 2.000 son 42. Fíjense que aquí en calcular sueldo neto, en realidad, lo vamos a ver en el próximo video, pero no estamos haciendo una sola tarea, sino que estamos haciendo dos en realidad, porque no solo estamos calculando el sueldo neto, que es esta cuenta, sino que también estamos calculando el bono de asistencia. Esto vamos a ver que lo podemos poner a su vez en otra función, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Así que espero que se haya comprendido hasta acá y nos vemos en el próximo video. Saludos.